Acabo de poner a grabar. Voy a llamar a ver cuántos estamos aquí. Me dicen que somos 10 a 9 personas. Aguirre Vanegas, Presente, profe. Castro Ramírez, Buenas noches, presente. González Izquierdo, John Mauri, Presente, profe. Gutiérrez Acevedo, Presente, profe. León Flores, Campo González. Buenas noches, profe, ¿qué más? Bien, usted. Orozco Osorio, Presente, profe. Osorio Vanegas, Presente, profe. Posada Ramírez, Presente, profe. Prieto Orozco y Sierra Parra. Presente, profe. Listo. Hoy estamos a 22, ¿cierto? 22 de octubre. Listo, chicos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Quién me recuerda que hicimos la clase anterior? Que fue el día martes. Porfa. ¿Qué estamos haciendo ese día? No crean que es que se me olvida. Simplemente quiero ver si ustedes lo recuerdan. Profe, pues en base, se tomaron las tablas que ya teníamos definidas y muy claras de la base de datos. Y con esas tablas se empezaron a hacer los requisitos funcionales de acuerdo a cada tabla. Ajá. O sea, primero, usted en otra clase, cuando yo se lo pregunté, nos dijo como algo muy general, ¿cierto? Pero aquí ya se fueron específicos y como tal los que van a quedar en el programa. Y adicional a eso, pues nos estaba definiendo unos términos. Ok, ¿qué más se hizo con respecto a los requisitos funcionales que se iban a hacer una definición de unas interfaces visuales? Silencio me preocupa. ¿Cómo fue la pregunta? No escucho bien. Con respecto a las interfaces visuales que se iban a hacer tomadas como, digamos que a partir de los requisitos no funcionales, que íbamos a hacer una especie de mockups de las pantallas, ¿sí? O unos prototipos no funcionales. Con respecto a eso, ¿tienen avance? Vamos a trabajar en eso. Profe, pues yo medio rayé ahí, pues, pero en hojitas, no hice pues nada haciendo un programa y nada de eso. Solamente pues como rayadito. Vale. ¿Alguien más hizo algo? ¿Alguien más adelantó? Sí, profe, yo adelanté un poquito también. Listo. Profe, pues yo hice la presentación. Como yo pienso en Word y así como vi en las dos vistas, como te pregunto. Profe, Sí. pues yo en papel rayé y hice la portada de la aplicación, que fue lo que usted dijo que teníamos que hacer. O sea, o algo de lo de la tabla. Bueno, pues de pronto no fui claro con lo que había que hacer, o de pronto sí, no sé. El hecho es que a partir de los requisitos de los requisitos funcionales que levantamos, ¿cierto? Los cuales nacieron, digamos que a partir de la declaración de ámbito y también que nacieron a partir de las tablas que definimos como tal de nuestro modelo entidad-relación. Digamos que la tarea siguiente era la de definir unos prototipos visuales o unos interfaces gráficas o simplemente, si lo quieren llamar, unas pantallas no funcionales o un mock-up o lo que sea que se esté realizando. Digamos que desde la parte de diseño, ¿sí? Es probablemente uno de los primeros temas que se estén trabajando y están relacionados con, digamos, el cómo se van a ver, cómo se va a presentar la información,
Entonces, teniendo en cuenta los requisitos funcionales que teníamos, que eran como 20, si mal no recuerdo, yo les había dicho que tratáramos de trabajar por lo menos en 2 de los requisitos que hablaban, pues que se iban a hacer CRUDs como tal, y que tratáramos también de ir, digamos que de alguna forma realizando los que eran de reportes. Sin embargo, si no lo hicieron, pues digamos que en la clase lo podemos realizar, eso no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa que esto, que ya es digamos que una introducción hacia la parte ya del diseño de software como tal, digamos que lo tengamos claro, porque puede que suene fácil, puede que suene sencillo, pero igual hay que hacerlo. Y digamos que con esto, así parezca muy trivial, o bueno, pues qué pereza, porque son cuadritos y cajitas y le va a poner nombrecito y todo esto, digamos que esto va aportando unos elementos muy importantes, digamos que dentro de la lógica del ingeniero como tal, dentro de la navegabilidad, digamos que dentro de la maquetación y digamos que dentro de la, o sea, la manera en la que vamos concibiendo los sistemas y cómo vamos concibiendo los aplicativos. ¿Por qué? Porque digamos que para uno es muy trivial, ¿no? Pues listo, es una pantalla, esa tabla tiene 2 campos. La pantalla simplemente es un campito porque el otro es un autonumérico. Listo, perfecto. ¿Cómo se va a ver? Pues entonces ahí entra la pregunta. ¿Yo cómo voy a acceder a esa pantalla? Yo a esa pantalla voy a acceder por una lista en la cual van a estar listados todos los elementos de la tabla y luego voy a entrar a una opción de crear o una opción de modificar o una opción de eliminar o cómo voy a entrar o yo voy a entrar directamente a crear. Entonces, digamos que todas esas decisiones que están ahí del lado de la parte del diseño como tal son importantes. No concebir las cosas como elementos aislados, sino tratando de realizar de pronto de alguna forma, como buscando ese principio de navegabilidad y de profundidad que vamos a tener cuando lleguemos a nuestro aplicativo como tal, ¿sí? Entonces digamos que yo por arte de magia, yo no voy a entrar a un aplicativo a hacer X cosa simplemente cambiando la URL, ¿sí? Digamos que eso puede servir en nuestras prácticas y en nuestros ejercicios cuando estamos cacharreando y todo muy bien. Pero digamos que en el momento en el que ya nosotros estemos haciendo un aplicativo o estemos haciendo ya un trabajo académico o incluso peor, cuando estemos haciendo ya un trabajo productivo, un trabajo pues ya profesional como tal, digamos que nosotros tenemos que tener todas esas consideraciones adicionales para poder validar por dónde voy a acceder a la funcionalidad que yo voy a crear, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar a ella? ¿Por qué menú voy a llegar? Los menús van a estar agregados de alguna forma, voy a tener simplemente un menú en el que están todas las opciones, o voy a tener una barra de menús en las cuales yo voy a poder escoger la una o la otra, o voy a entrar directamente a una tabla y voy a mostrar una tira de posibles cosas que voy a hacer, o tengo los módulos separados por una nube de tags que está ahí construida y que me permite ingresar al uno o al otro. Entonces digamos que de cualquier forma como yo lo defina, digamos que aquí yo empiezo ya a darle cierto acercamiento, ciertos pinitos hacia allá la forma, no solamente en la que yo voy a ver las cosas, en las que se van a presentar las pantallas, sino también en la forma en la cual se van a visualizar y cómo voy a navegar en ellas, que es algo que probablemente no se diga o no se pida de una manera directa, pero que es algo que claramente está relacionado y que se está buscando y que se está solicitando en esta situación, ¿sí? Entonces, listo, no, yo voy a hacer una pantalla grande en la cual yo muestro una imagen y esa imagen va a tener en la parte superior, perdón, va a tener un menú y ese menú va a desplegar unas opciones y esas opciones son los diferentes requisitos funcionales que yo hice. Bueno, listo. O no, yo hice un menú y ese menú agregué, digamos que dependiendo de las funcionalidades, los agregué de a 3 o de a 4 funcionalidades para poder de pronto navegarlo y que visualmente no quedara tan lleno de cosas, tan atacado. O no, yo hice otra cosa, generé una nube de tags y con esa nube de tags yo puedo acceder a cualquier módulo de mi aplicativo, ¿sí? Una nube de tags, para los que no sepan, son unas cositas que a veces se usan en los aplicativos y son con ciertas palabras claves que podrían ser las palabras de los módulos, se va adquiriendo cierto comportamiento, hay unas palabras que se vuelven más grandes y otras más chicas en orden del uso que se le ha dado dentro del aplicativo. Entonces, las que más clican se vuelven más grandes y las que menos clican se vuelven más chiquitas, ¿sí? Digamos que eso podrían ser muchas de las formas que yo podía tener para poder acceder a un modulito de esto, ¿sí? Entonces, como veo que de pronto no trajimos así un ejercicio así muy elaborado ni nada de esta cuestión,
Entonces vamos a empezar digamos que a tratar de ir desglosando esto. Cristian, porfa, si algo me compartes el archivito, pues lo presentas, porfa. Lo presentas y a partir de ese archivo vamos tomando los insumos. Dime. Base a la tarea, pues a mí en alguna vez me había tocado medio hacer un ejercicio de esos, no en la universidad, sino aparte, y había usado Adobe XD, pero no tuve problemas de compatibilidad con el sistema. Entonces ayer estuve ensayando. Mira que no te escuché bien, Lina, qué pena, me disculpas. Ahora me voy, tengo el ventilador. Que alguna vez había hecho un ejercicio así parecido, pero con Adobe XD, pero tuve problemas de compatibilidad. Ok. No sé qué otro software se puede usar para eso, porque usé uno que hay en internet que se llama Marvel App, y pues sí me sirvió y tengo ahí como una muestra de país, pero no, como que no tiene muchas cositas. Creo pues que le falta. Digamos que esto no está ligado a una herramienta como tal. Digamos que tú podrías hacer esto desde hacerlo en Excel o Word hasta hacerlo en una hoja o como tú lo quieras presentar, ¿sí me entiendes? Digamos que más que centrarnos en la herramienta, es centrarnos que de verdad estés considerando los campos y las formas y las posibles navegaciones que tengan allí. Digamos que en ese sentido, no. Yo tenía una y se me olvidó el nombre de la herramienta. Si me acuerdo, te lo paso de una, listo. Se me olvidó. Sé que en la universidad, creo que, no sé si fue en la ingeniería de software 1, varios de los chicos que han visto esta materia utilizan una que es, si mal no estoy, es web y va generando los cuadritos casi que como fueran dibujados a lápiz, ¿sí? Pero se ve chévere porque pues igual puedes incluir todos los elementos, pero no recuerdo el nombre. Lo pregunto y te lo cuento, ¿sí? Pero como te digo, no tiene que ser justamente, o sea, que utilices una herramienta o la otra, no. Digamos que ahí como tal, lo más importante es que tú, o sea, que tú consideres los elementos, que consideres esos espacios como tal de navegación. Ya si tú quieres tener de pronto una herramienta en la cual tú puedas hacer prototipos, tú podrías hacer prototipos, o sea, si ya te quieres enredar pues, un poquito más la vida y de pronto hacerlos un poco más estrictos, tú podrías trabajar con algún gestor de contenidos, qué sé yo, algún Get Simple o algún WordPress o alguna cosa de esas, pues que prácticamente es arrastrar y poner, ¿sí? Y con eso podrías hacer prototipos que no estén atados a nada. O simplemente podrías incluso, si tienes buen conocimiento de HTML, podrías simplemente hacer las cosas con HTML y hacer simplemente los enlaces para poder ir de un lado al otro. Pero te digo la verdad, básicamente, ahí adelantándonos un poquito a eso, básicamente, digamos que una parte del alcance del proyecto de esta asignatura va a ser esos prototipos no funcionales en alguna herramienta, probablemente en HTML5, que va a ser de pronto lo más fácil para hacerlo. Entonces, digamos que si una vez lo quieres ir probando y quieres ir testeando ahí en HTML, lo vas a poder hacer. Pero como te digo, eso ya se va a solicitar, digamos que como para el proyecto final. De todas formas, con el nombre de las herramientas, si me entero o si recuerdo cuál era, de una te lo paso. Listo, profe, gracias. Vale, bueno. Listo, entonces, Cristian, porfa, me compartes el archivo, pues lo presentas, porfa, yo voy haciendo acá unos ajustes y miramos los requerimientos y miramos a ver en qué nos vamos a ir trabajando. Y si algo le pedimos a otro compañero que nos ayude, porque tú ya nos has ayudado ya en 2 clases. Tranquilo. Vale, perfecto. Déjame entonces, esa es la parte de los requerimientos. Entonces, listo. Entonces, pues básicamente digamos que lo que terminamos la clase pasada era, pues primero habíamos definido las tablas como tal de nuestro modelo de entidad-relación. Luego habíamos definido esas foreign key, las habíamos resaltado para que nos diéramos cuenta que eran foreign key que venían pues de otras tablas. Luego, a partir de esas tablas que definimos, generamos toda la lista de requerimientos que va a tener el aplicativo, las cuales las primeras 15 respondían digamos que al mantenimiento de las diferentes tablas que están en nuestro modelo,
Y desde el 16 hasta el 20 estábamos hablando ya directamente de posibles reportes que íbamos a tener que hacer. Entonces, digamos que teniendo eso como base, digamos que con eso nos fuimos, y entonces lo que yo les dije es, tratemos de realizar ahorita, mira que aquí viendo el modelo, ¿sabes qué nos faltó, Cristian? Y que no habíamos visto. En la tabla de partidos hay que incluir, es mucho más fácil tener los goles del visitante y los goles del local. Así en los detalles del partido estén los valores, digamos que ahí tenerlos como totalizados, como el ejemplo de una factura que tenga un total y que también tenga el detalle de lo mismo, ¿sí? Es goles local y goles visitante. Eso sería bueno para tenerlo allí filtrado. Listo, bueno, entonces, ¿qué era lo que se pedía, chicos? Lo que se pedía era, háganlo en lo que quieran. Si lo quieren hacer en Excel, lo pueden hacer en Excel. Lo quieren hacer en un Word, lo pueden hacer en Word. Si lo quieren hacer en el cuaderno, porque la cuadrícula se presta más para hacer los cuadros, háganlo en el cuaderno, ¿sí? Eso no, digamos que yo no voy a estar pues como tan estricto, digamos que con una herramienta o con una cosa que genere mockups o algo así, no. Digamos que lo que yo persigo es más como digamos que ver que esos conceptos estén aterrizados y que podamos usarlos. Entonces, ¿yo qué les dije? Les dije, tratemos de utilizar o tratemos de realizar las pantallas para un par de los requerimientos que están del 1 al 15 y luego vamos a hacer los requerimientos, digamos que las pantallas de los requerimientos que están desde el 16 hasta el 20, ¿sí? Más o menos. ¿Alguien me habla? Ok. No, pero yo creo que acá en la casa que están hablando por acá. Ah, bueno, listo. No pasa nada. Yo muteo el... Tranquilo. Entonces, chicos, digamos que lo que se busca ahorita es tratar de hacer siquiera las pantallas de dos requerimientos de los primeros 15 y luego tratar de hacer los de los reportes. Entonces, para que hagamos las mismas pantallas, me gustaría mucho ver cómo las cómo las vamos a trabajar. Entonces, me interesa validar cómo vamos a hacer la pantalla del requisito número 15, que es la gestión, 14, la gestión de la tabla equipo jugador, es decir, la pantalla en la cual se van a asociar jugadores directamente al equipo, ¿sí? Esa me interesa que la veamos, cómo vamos a acceder a esa pantalla y que miremos puede ser una tabla de equipos como tal, entonces que digamos que tratemos de hacer esas dos. Entonces, no sé si de pronto otra persona me quiera colaborar con allí sea con un Excel y vamos trabajando, por lo menos arrancando por la de equipos, ¿sí? Que me parece importante que la tengamos. Profe, No sé, dime. pues si quiere, yo acá había adelantado algo de equipos, si quiere lo hacemos acá también. Pues, Pues si ya la tienes, dale de una, miremosla. Yo le muestro y usted ya me hace así, o sino que yo lo hice en visual. Digamos que acá. Sí, ya tú lo hiciste en C#. Sí, señor. Digamos que no tiene ninguna funcionalidad, eso es ahí simplemente. Por ejemplo, la de equipos es algo así. ¿Qué campos tienen en la base de datos? El de equipo dice que tiene un ID, un nombre, un ID de ciudad, fecha de fundación, ID de estadio. Ok, ahí responde pues a todos los campos. Perfecto. La ciudad, el nombre, la fecha de fundación y... ¿Esos valores ahí están quemados? Sí, eso todo está quemado. Ok. No, Igual que la grilla también está quemada. Sí, señor. Ok. Pues será si la hacemos basándonos en ese, hacemos el de equipo jugador o sea otro compañero que quiera proyectar. No, o sea, como lo hiciste me parece que está bien, ¿cierto? Digamos que ahí que me interesa ver, digamos que esta pantalla está chévere para poder mostrar el equipo que tú hayas seleccionado, ¿cierto? Y también para generar un equipo nuevo, ¿cierto? Digamos que esta pantalla que tú me estás mostrando aquí podría ser el equivalente a una pantalla de modificación o esto es una pantalla nueva. Me explico.
si yo quisiera tener una lista, por ejemplo, de los equipos y a partir de esa lista poder hacer creaciones de equipos, modificaciones de las que ya están o tratar de hacer borrados lógicos, esa pantalla previa, ¿tú la hiciste de pronto? O sea, una pantalla en la cual tú puedas como controlar el acceso para saber hacia dónde vas, si vas a hacer una creación, una modificación, una eliminación o algo así. Pues, pues básicamente yo lo hice así porque, digamos, si uno va a crear un equipo nuevo, pues Sí, le daría acá el botón nuevo y él le pone la información en blanco para que la llene. sí. Y le va agregando a la grilla, O sea, ¿cierto? ahí tienes ya la pantalla de crear equipo, perfecto. Exactamente. Y digamos, si se va a modificar, al uno seleccionar, pues acá no tiene la función, pero al Ajá. uno seleccionar una fila, entonces él le llena esos textos de acá arriba y todo eso. Y Ujú. ya modificándole el valor, él viene y le actualiza el valor acá. En la grilla. Y si uno lo da, digamos, la eliminación lógica es por medio del estado, sería Ujú. inactivar el estado y volver a guardar. Sí, perfecto. Entonces, ¿tú cómo lo tienes? Lo tienes es definido por equipos y está bien, como tal. O sea, digamos que ahí tú estás ingresando directamente por equipos y le estás dando, o sea, simplemente entras al módulo y al entrar al módulo puedes hacer absolutamente todo, ¿sí? Exactamente. Pues, Ujú. sí, en cuanto a equipo, y acá están pues los otros. Por ejemplo, el Ajá. país también es lo mismo. Ujú. Desde el nombre, y acá es coreano el continente, y lo que era activo e inactivo, y haría lo mismo. Ujú. Sería uno nuevo, se inactivaría, se cambiaría el nombre y le podría guardar. Bueno, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, en esos botones de nuevo y guardar? El de nuevo es para un registro nuevo y el de guardar es para qué, para modificar. El de guardar es para modificar o cuando termine de llenar todos los registros de uno nuevo, también guardaría. Ok, Acá como el insert. listo, vale. Listo, Cristian, vale, muchas gracias. Oh, pues hiciste un trabajo muy chévere. Entonces era así, si siquiera hacemos acá el de equipo jugador Pues o lo no, hacemos en Excel. lo que, o sea, lo que los compañeros quieran, porque digamos que aquí, digamos que tú vas a tener que tirar código, ¿no? Pues sí, Pues tampoco por lo es menos tan vas a grande. tener que copiar y pegar cosas o alguna vaina Ah, así, sí, ¿sí? Me interesaría de pronto que la, digamos que la otra parte, que digamos que la podamos hacer de pronto de una manera gráfica sin estar atados a un lenguaje, de pronto para no ir a generar de pronto confusiones, ¿sí? si quiero hacemos entrar acá en el Excel o si otro compañero quiere proyectar. No hay Sí, problema. ¿hay alguien más que nos quiera colaborar? El silencio me preocupa. Profe, pues si quiere, ensayamos con ese Marvel App. Yo tengo ahí estaba empezando a hacer una ventana. Ahí eso sí es gráfico, gráfico todo. Vale, si quiere usemos ese entonces para dejar descansar a Cristian. Cristian, muchas gracias, te quedó muy chévere. No, tranquilo, pues. Vale, entonces Lina, porfa, cuando quieras compartes y empezamos a... Profe, yo también lo hice, pero no está tan completo como el del compañero. Pues me gustaría hacerlo en el de él, no tengo ningún problema, pero yo también pues hice el mío, pero en Word. Ajá, Hice 2 vistas de, ya te digo, acá lo tengo de creación persona y listado de jugadores por equipo. vale. Si Pero quieres pues es muy ahorita sencillo. lo miramos, listo. ¿Te parece si ahorita Dale, lo miramos? sí, profe. Dale, listo. Profe, mire, por ejemplo, con país, yo había Ujú, creado, supuestamente, digamos, si iba uno al inicio y cuando le daba a seleccionar país salía esto. ujú. Está listando los países que hay supuestamente porque no le alcancé a modificar todo, es que es un poquito Sí, malo modificar. Estaría la opción de editar, sí, borrar, supuestamente la eliminación lógica, o más para agregar. correcto. Si agrega, se iría a esta pantallita que sería crear país y lo Ujú, registra y queda. Y si fuera a actualizar, pues es la misma, solo que ya aparecería cargado el país que actualizar. perfecto. Y me faltaría, ahorita estaba viendo, y por ejemplo, como se le había el compañero, pues ahí era muy práctico como él lo hizo, como en listica desplegable, porque son poquitos, ¿cierto? Ujú. Pero debería tener como una opción de buscar por nombre para cuando ya hay muchos campos, y yo también estaba pensando ponerle eso como por acá.
Sí, eso podría ser, claro, eso no, digamos que esa pantalla, digamos que mientras más elementos le podamos poner del lado de, digamos que de facilitar el uso por parte del usuario, pues obviamente eso nunca va a sobrar, ¿sí me entiendes? Tener, por ejemplo, un filtro ahí sería muy chévere para poder de pronto acortar, porque cuando tengas países, que tengas 100 países para buscar, pues digamos que va a ser mucho más fácil, o tener controles de paginación, o tener un control de búsqueda allí, ¿sí? Podría ser cualquiera de los dos. Bueno, entonces, sí. Sería, entonces, no sé qué, en cuál cogemos, profe. No, si quieres coloquemos la cajita de texto para la búsqueda, para no tener que meter paginación, si quieres, mientras tanto, igual lo que estamos haciendo aquí, digamos que es un diseño, es un acercamiento como tal hacia lo que queremos hacer, que muy probablemente cuando vayamos a hacer de pronto ya la parte de implementación de código, probablemente tengamos que hacer algunos ajustes, ¿sí? Pero digamos que se va a conservar como la idea general del diseño que se haya pasado, ¿sí? Eso es como lo más importante, tratar de ser muy responsables y muy respetuosos con el diseño que se hace. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo, digamos, que hacerle algún cambio a un diseño que uno mismo hizo y que de pronto uno es más permisivo, a que de pronto el diseño se lo haya pasado a un arquitecto y que tú se lo estés cambiando, porque eso ya de pronto puede tener problemas o puede tener situaciones ahí como diferentes. Puedes dejarlo así. Y ahí puedes colocarle en ese placeholder, le puedes colocar un nombre país para que puedas filtrar por ahí. Bueno, listo. Entonces digamos que a mí me gusta el enfoque que tienen los dos, porque mira que en el enfoque que tienen los dos, pues digamos que Cristian está ingresando directamente a hacer la creación, ¿cierto? Y tú en el cambio estás entrando a ver la lista. Sin embargo, en la de Cristian, digamos que en esa pantalla están todas las funcionalidades agregadas, ¿cierto? Pero mira que los dos están llegando más o menos a lo mismo, tienen digamos que los diferentes ítems que están modelando, los diferentes elementos pues de esa entidad están listados de alguna forma y se pueden validar y se pueden modificar y se pueden editar, y eso es algo muy importante para definirlo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tú tienes ya definido un inicio, entonces digamos que tú, pues digamos que con este diseño me estás diciendo implícitamente, me estás diciendo que a partir de una pantalla de inicio muy probablemente vas a tener una opción que diga país o módulo país, y en ese módulo país tú vas a llegar a esta pantalla en la cual tú vas a poder mostrar todos los elementos que hay, que puedas crear una nueva, modificar una existente o eliminar o inactivar una que está existiendo también, ¿cierto? Digamos que esa sería la idea tuya en tu propuesta de diseño, sí. Y la cual a mí personalmente me gusta como lo estás haciendo. Ahora, entonces, digamos que esta está chévere. ¿Qué tan complicado es hacer una pantalla acá? ¿Fácil? Pues no tengo casi práctica, pero algo así hace. Tratemos de hacer una nueva, porfa. Una nueva así. Digamos que esta, si quieres, la puedes copiar, Lina. Vale. Ok. Ahí. Copio varios. Ya. Listo, perfecto. Vale. Entonces, habíamos hablado de tratar de hacer o tratar de modelar una pantalla que era la de equipo jugador. Creo que fue la que habíamos dicho. Sí, pero no se llamaría así. Esa podría ser, la pantalla se podría llamar plantilla por equipo o plantilla del equipo o algo así, porque son los jugadores del equipo, ¿cierto? ¿Listo? Sí. Entonces, tratemos de continuar con la misma idea de diseño que traes tú, ¿cierto? Como tú lo estás trayendo, ¿sí? Si yo le quisiera dar aquí, en este caso, un más, ¿sí? Ese más, ¿qué me crearía? Por ejemplo. Copiemos la de crear un país, como para basarnos en esa, ¿no? Sí. No, pero es una pregunta suelta. O sea, si yo le quisiera dar a esa pantalla como está, como tú la estás presentando, si yo le quisiera dar un más,
¿eso qué me permitiría a mí? Bueno, cargaría una pantalla. Usted dijo equipo jugador, ¿cierto? No sería práctico mostrar eso así por IDES porque no es recomendable. Sí. Nos traería como a una, de pronto podría ser una ventana como primero emergente o que la busque, que lo primero que salga es qué equipo quiere es correcto. Y ahí es sí correcto. ya cargar pero cosas. De pronto entonces ahí como tal se nos va a mezclar un poquito con la de los equipos y ya te muestro por qué, ¿sí? Entonces digamos que si tú le fueras a dar un más aquí, digamos que ¿qué crearías? ¿Crearías un equipo o crearías que un jugador dentro de cuál equipo? ¿Sí me entiendes? O sea, ese más que está ahí afuera, digamos que si fuéramos a hacer solamente la de plantilla del equipo, digamos que va a quedar como un poquito corta. ¿Qué tal, por ejemplo, si hacemos que esta pantalla sea la pantalla del equipo? ¿Sí? Entonces, yo podría tener los elementos diferentes, o sea, equipo y que tenga un más para crear equipos y que tenga un modificar. O sea, prácticamente esta pantalla con el título equipo sería, digamos que la pantalla para administrar el equipo y estaría perfecta, ¿cierto? Pero digamos que dentro de esta pantalla de equipo, yo también podría tener elementos adicionales, por ejemplo, para agregarle jugadores a ese equipo. ¿Por qué? Pues porque en últimas, digamos que en una pantalla en la que yo vaya a trabajar con la plantilla de los jugadores, ¿yo qué hago? Ingreso jugadores o los quito, ¿cierto? Entonces digamos que yo ahí como tal, yo que necesito para arrancar con esta idea de diseño, tener la lista de los equipos para yo poderlas crear equipos, modificar equipos y eliminar equipos. Eso que es como la parte pues como tal relacionada con el equipo. Pero cuando vamos a trabajar directamente ya con la tabla de equipos jugadores, que es cuando yo le voy a decir, este equipo que se llama Pereira va a tener X jugadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Es muy probable que yo necesite, dentro de ese lapicito y de esa canequita que tienes ahí por cada opción de equipo que tú tienes acá, digamos que, o seleccionado, podríamos agregar un nuevo icono. Y ese icono podría ser un muñequito como si fuera una persona. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? Digamos que para modificar la cantidad de jugadores. Me lo estoy imaginando de una forma y miremos a ver si es fácil de modelarla. ¿Qué me estoy pensando yo acá? Tengo esta pantalla con la que yo puedo crear equipos, modificarlos y eliminarlos. Hasta ahí, normal. Y digamos que yo, en vez de ese lapicito, digamos que yo tengo lapicito, la canequita, y voy a tener otro muñequito, otro icono. Y ese icono, ¿qué va a poder hacer? Por ejemplo, ese icono va a poder tener un muñequito, como si fuera un jugadorcito de fútbol, ¿sí? ¿Yo qué hago con ese? Le puedo agregar jugadores a esa entidad. Pues no sé si el icono esté ahí, nos puede ayudar con un icono más claro, o si no, pues tratamos de usar uno que nos ayude. Como que Creo que no por ahí vi un más de pronto. Mira, si de pronto hay un más, si quieres colocarle ese, como para tenerlo ahí. Y si quieres, entonces, para que sea, y ahí me vas a perdonar, para que sea de pronto un poco más, digamos que más claro, si quieres coloca el más, o sea, mejor dicho, las opciones que son del equipo, déjalas juntas, que por ejemplo es el lápiz y la caneca. Y la lupa, bien sea ponla adelante o ponla atrás, o sea, ponla bien hacia la derecha o ponla bien hacia la izquierda, para que digamos que las opciones queden separadas. Y yo pensé que dejando la caneca de último porque como opción final que sea eliminar. Puede ser, entonces si quieres devuelve los lápices digamos a la caneca y el más lo colocas de primero, esa puede ser también otra opción, ¿sí? Entonces digamos que ya uno haciendo ya pues digamos que el desarrollo, pues uno ya lo que hace es que por decir algo de estos iconos uno les puede colocar nombres, no sé si aquí en esta herramienta se pueda colocar que el más por ejemplo sea agregar, quitar jugadores y ya te voy a decir más o menos cómo lo vamos a tratar de hacer, listo. Entonces, si quieres pegas los lápices de la otra y copias esa lupita y la dejas ahí. Pero profe, no sé cómo cambiarle el nombre, la verdad es que son cosas que estaba apenas intentando buscar y no. Tranquila, no pasa nada, o sea, simplemente estoy diciendo que en un ejemplo ya real, sí, uno a las imágenes les puede colocar etiquetas de alt o les puede colocar algún tipo de mouse over para que cuando pase el mouse por allí, de pronto salga el nombrecito de lo que se quiera hacer. O sea, este botoncito sirve para
agregar un jugador o para modificarlo o para borrarlo, ¿sí? Más que todo va por ahí. Porque nosotros sabemos lo que es, pero la gente no va a saber. Ajá, sí. Listo. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra pantalla para darle administración a la tabla de equipo, la tenemos ya modelada, ¿sí? Tenemos los diferentes equipos que tenemos guardados y tenemos la opción del lapicito y caneca para editarlos, para borrarlos y el más para agregar un equipo nuevo. El más que tenemos afuera. Y el más que tenemos en cada una de las líneas como tal está siendo usado ¿para qué? Para agregar o simplemente para agregar o quitar jugadores. Y ya les voy a decir por qué agregar o quitar. Si quieres, créate una pantallita nueva. Sí. Esa pantallita nueva, esa se puede llamar agregar o quitar jugadores. Agregar / quitar jugadores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Digamos que vamos a hacer, yo no sé si ustedes han visto, hay algunas cosas que permiten que se tiene como una especie como de 2 combos o de dos opciones o de 2 bloques en pantalla, que tú puedes seleccionar algunos y pasarlos a un lado y diciendo matricular o pasarlos del otro lado y decirles quitar, ¿sí me entiendes? Como tratar de hacer esa réplica, ¿sí? Y ya vamos a ver de pronto por qué vamos a hacer esa opción y no otra, ¿vale? Entonces, esa tabla no... Cristian, ¿tú me recuerdas, porfa, qué atributos tiene esa tabla? Yo los apunto. Es la de equipo jugador. Sí, señor. Ah, sí, esa. Ahí la estamos mostrando la compañera. Ah, ya la estás mostrando. Perfecto, gracias. Tiene un ID, tiene el equipo, tiene el jugador, tiene la temporada y un estado. ¿Sí? Listo, entonces vale, entonces pasémonos nuevamente a la herramienta tuya, Lina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí va a ser agregar o quitar jugadores al equipo y colócale triple X. ¿Por qué? Porque digamos que yo estoy ingresando directamente a la opción de agregar o quitar jugadores para un equipo determinado. Yo no voy a ingresar sin un equipo. O sea, yo ahí ya seleccioné, al darle, digamos que sobre esa lupita con el mouse de una opción determinada, yo le estoy diciendo cuál equipo es el que a cuál equipo le estoy dando. No es lo mismo darle al más de afuera para crear un equipo de cero, a darle a ese más que está dentro de la lupita, que digamos que ya está relacionado pues con un equipo como tal. Entonces ahí el equipo va a ser Pereira, va a ser América o va a ser triple X como en este caso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer acá? Yo podría tener una caja con todos los jugadores y podría tener una caja con los jugadores que actualmente hacen parte de mi equipo, ¿sí? O yo podría hacerlo de otra forma, pero esa forma me parece menos usable. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que agregar, digamos que vas a tener que agregar 23 o 25 jugadores por equipo, ¿sí? Digamos que tú en los campos que tienes el equipo que ya lo seleccionaste, entonces eso no tiene necesidad de tenerlo. La temporada que digamos que de alguna forma tú también la puedes sacar o la puedes seleccionar, ¿sí? Y los jugadores, tú podrías tener un combo de jugadores, pero entonces si tú vas a meter 25 jugadores a tu equipo y tú tienes simplemente una lista de selección, entonces tú vas a tener que seleccionar un jugador y darle a agregar, seleccionar un jugador y darle a agregar, seleccionar un jugador y darle a agregar. O sea, te va a volver un poco dispendioso. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo tener 2 cajas o 2 selects múltiples, ¿sí? No sé si para todos es claro el select múltiple, que es cuando aparece una caja y en esa caja tú puedes seleccionar varias opciones,
¿sí? Entonces, digamos que tú podrías tener una caja así y podrías tener otra caja al frente. Y con eso lo único que tú vas a hacer es decir, este equipo tiene X jugadores y puede tener adicionalmente dentro de los potenciales, digamos que un select en el que tenga cargada la otra información y que tú simplemente puedas seleccionar y pasarlos al otro lado, ¿sí? Y con eso tú vas a, digamos que de alguna forma los vas a matricular en el equipo que está jugando. Sería aquí como para el ejemplo poner una tabla, como la estaba. Mira a ver si te sale un combo, si te sale un combo box. No. No te sale combo ni te sale... Sería ponerlo como un ladito. No te sale lista. Si quieres coloca una lista ordenada. A ver cómo se ve. Sí, esa está mucho mejor. Esa está mucho mejor. Borra la tabla, ¿sí? Otra Y lista. agrega otra, por favor, sí. ¿Esos textos que están adentro se pueden cambiar? Sí. Ok, listo. Entonces, si quieres, a este primero, bórrale hasta el 3, o sea, solamente déjale dos No, elementos. hasta allá no. Modificar como estos, creo. Más no. Mira si se dejan borrar o si se dejan modificar, lo que quieras. Borrar sí, se puede. Voy a entrar. Intenta borrar. Ah, perfecto, si deja borrar. Sí. Entonces, si quieres, de esta lista de acá, solamente deja uno, por ejemplo, y el resto los puedes borrar. O devuelve, dale control Z. ¿Listo? Y entonces borra si quieres el 10 y el 9, para hacerlo más corto el ejercicio. Es correcto. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos listas de selección. La lista que acabamos de editar, digamos que son los jugadores que actualmente tiene el equipo, ¿sí? Y la lista que tenemos al frente, que ya Lina la va a poner un poco más grandecita, esa lista, digamos que va a ser la lista de los jugadores potenciales que yo podría incluir. Pues obviamente van a salir las mismas opciones, pues porque estamos jugando pues un mock-up. Pero digamos que los que salen en la lista 1 no deberían salir en la lista 2. Y eso ya como lo hago yo, pues digamos que lo hago directamente con programación. Ahí voy a tener que meter de pronto un poquito de JavaScript, pero podría funcionar. ¿Qué otro campo requiere esa tabla de agregar o quitar jugadores? El único campo que estaba por fuera era justamente el de la temporada, ¿sí? Y el botón para poder meter gente o para sacar gente del equipo. Entonces, digamos que aquí en el medio tú podrías agregar dos botones, uno para agregar jugadores al equipo y otro para sacar los jugadores del equipo. Entonces, esta pantalla por eso tiene ese nombre, agregar o quitar jugadores. Estamos haciendo la doble función, la de incluirlos o la de sacarlos. ¿Y por qué no se hace con una lista que solamente tenga el combo box y pueda seleccionar una, por lo que hablamos ahorita? ¿Sí? Si yo llego y hago eso así, entonces cuando yo vaya a agregar jugadores al equipo, me va a tocar hacer el procedimiento 25 veces. Buscar el jugador, lo selecciono y le doy clic al botón de agregar. Busco el jugador, agregar, busco el jugador, agregar. Y probablemente incluso cuando yo le dé agregar, me toque salirme a la pantalla anterior y volverle a dar lupita. Entonces se me va a volver mucho más largo el trámite. Mientras que acá, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo, de lo que está en la derecha, la opción está en los cuadros que tienen 10 opciones, yo podría seleccionar varias y darle clic al botón agregar. Cuando yo le hago clic al botón agregar, ¿qué hago? Pues voy a pasar las cosas a los jugadores potenciales y luego le doy guardar, ¿sí? Y con el quitar, pues digamos que con el quitar va a ser la función opuesta, va a ser seleccionar algo de lo que está aquí a este lado, que son las que tiene las 8 opciones, y los devuelvo hacia acá. Entonces, digamos que con eso visualmente se está haciendo un comportamiento y obviamente pues a nivel de programación pues va a tener que eso tenga su sustento, pero digamos que aquí como tal, para el alcance que nos está interesando en este momento, pues digamos que con tener un alcance y digamos que una forma de ver la situación, vamos a tener pues ahí suficiente. ¿Qué más deberíamos hacer? Dime. En el estado del lado derecho no debería, pues, como tener un título para uno No, de hecho, identificar no más deberían fácil. tener título, sino que
pero lo ponemos ahorita. Digamos que en el... Sí, pero digamos que sube, Lina, si quieres sube donde dice equipo triple X. Va. Donde dice equipo triple X, colócalo en la misma línea donde dice agregar o quitar jugadores. O sea, que sea agregar o quitar jugadores del equipo tal. ¿Sí? Perfecto. Listo, dale. Entonces, aquí agrégate un mensaje en la lista que está, que tiene los 8 ítems, ¿sí? Coloca jugadores actuales del equipo y en la otra, jugadores potenciales, ¿sí? O lista de jugadores. Y en la otra es simplemente jugadores. Ajá. Entonces, esa va a ser la de jugadores actuales del equipo. Y en el otro, jugadores potenciales. Perfecto. ¿Y qué campo nos queda haciendo falta para poder llenar la tabla de jugadores y equipo? Solamente nos queda haciendo falta un campo que dice temporada. Entonces simplemente sería agregar un label y agregar la cajita de texto de la temporada y un botón que diga guardar. Pues con eso estaríamos, digamos que haciendo toda la operación. Perfecto. Quiere que sea la temporada. Y esa temporada, bueno, dejémosla así, pero esa temporada podría ser incluso un drop down. Sí, porque la temporada está grabada en la otra tabla y aquí lo único que vamos a seleccionar es la temporada que ya creamos. O sea, no vamos a agregar, a decirle temporada 2020 o temporada 2030, sino que vamos a seleccionar, es una opción. Entonces, si quieres, coge ese drop down field o ese, cualquiera de los dos está bien. Ajá. Sino que se ve así todo grande. ¿Quieres reducirlo un poquito? Entonces aquí lo que vamos a seleccionar es como la temporada que tenemos, ¿sí? O si quieres seleccionar el otro para que no te quede así como tan montado encima del otro, Lina. ¿Cuál? Si quieres selecciona donde dice drop down field, que es como la cajita sin desplegar, arribita. Ahí validamos que sí es una opción, pero no está desplegado para que quede más chiquito. Y le colocas un label que diga temporada. Aquí selecciona la temporada, ¿cierto? Exacto, selecciona la temporada. No, se me perdió el detalle. Eso ya te salió. Y creo que ahí lo único que nos hace falta de pronto es una flechita como para indicar el back o algo así. Pegar la misma arriba que yo tenía, inicio y cerrar. No. Puede ser, para manejarlo, sí, manejarlo todo como de la misma forma. Entonces mire que con lo que acabamos de modelar con Lina, no solamente modelamos equipo jugador, sino que también modelamos la de equipo como tal, ¿sí? La herramienta no la conocía, está muy chévere.
Sí, bueno, están como más iconos, ¿no? Está chévere. Aguanta para, o sea, para el propósito académico que tenemos acá, aguanta mucho, está chévere. Listo, chicos. De acuerdo. Ese botón, colócale guardar o algo así. Ok. Listo, pues. Perfecto. Listo, ahora viene la parte chévere. ¿Entendieron qué hicimos? Para todos es claro lo que estamos haciendo, que más que pintar cuadritos y más que pintar cajoncitos y más que pintar algún tipo de cosa, es como tratar de una vez de ir modelando nuestro sistema, de ir modelando la manera en la cual vamos a navegar en él, de ir modelando la forma en la que vamos a ir desplegando o que nos vamos a ir adentrando en cierto nivel de profundidad en el mismo. Es importante ver eso y ver el software, digamos que integrado, digamos que con un hilo conductor o con algo así, porque no, de nada nos serviría a nosotros hacer unas pantallas muy bonitas, pero que sean pantallas que estén sueltas en el mundo y que digamos que para acceder a cada una va a tocar, en un caso extremo, modificar la URL o algo así. Digamos que tenemos que ir viendo el software, pero de una manera en la que todo está engranado, ¿sí? Unas cosas están engranadas con otras, toman elementos de una pantalla hacia la otra, identificadores, y se va pudiendo hacer digamos que el trabajo con ello. No sé cómo lo ven, ¿tienen dudas? Demasiado silencio, me preocupa porque... No, profe, ahí me parece bien, se entiende bastante. Y la aplicación no la conocía. Ok, vale. Luisa, ¿tú querías mostrar algo? ¿Querías hablar algo ahorita? No sé, me pareció que tú Sí, querías profe, la hablar. verdad a mí me gustó pues las plataformas que mostraron los dos compañeros, sino que pues yo no los llevé así como tan adentro, sino que más que todo hice un bosquejo como en Word, pues Ajá, como rayadito, como mientras ok. me enfoco como más allá, como los compañeros. De todas formas, Pero porfa, si nos puedes compartir el link de la aplicación, Lina, te lo agradezco por el Sí, chat. ya lo estoy enviando. Listo, súper. Porque la aplicación sí está chévere, está muy chévere y bueno, listo. Perdón. Entonces, no sé si quieren. Luisa, ¿quieres mostrar algo? Ok, vale. ahí Listo. estás viendo, profe. Sí, señora. Creación de la persona. Sí, Sí. y los hice Jugadores así por pues equipo. sencillitos. Estas dos son las dos vistas que yo Que hice, estás profe. trabajando. Vale. Sí. Sí, ¿no? Y están bien. Están bien, digamos que o sea, obviamente para poder llegar, por ejemplo, a incluir jugadores a un equipo, ¿yo qué necesito? Yo necesito de alguna forma decir a qué equipo es, ¿sí me entiendes? Entonces ya ahí se la va jugando uno es, ¿qué hago? Voy y selecciono el equipo y luego a ese equipo le meto jugadores o simplemente digo eso y dentro del menú le pongo algo para seleccionar el equipo y a la vez seleccionar los jugadores. Pues entonces digamos que ahí tú te vas también digamos que a tratar de hacer las cosas sin enredarte tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuéramos a hacer la de agregar jugadores al equipo y lo vamos a hacer simplemente un botón, agregar jugadores al equipo, sin decirle qué equipo, cuando lleguemos a esta pantalla, yo voy a tener que seleccionar mi equipo. Cuando yo selecciono mi equipo, de alguna forma yo tengo que hacer o habilitar para cargar los jugadores que tiene ese equipo actualmente, para poder saber qué le agrego o qué le modifico o qué le elimino a ese equipo. Entonces, digamos que siempre tenemos que estar modelando, digamos que teniendo siempre presente las complejidades que puede representar hacer un diseño o hacer otro, ¿sí? Digamos que yo puedo hacer uno que se vaya viendo por pedazos y que dependiendo de lo que salga yo empiezo a cambiar cosas ahí, ¿sí? Y digamos que yo me puedo complicar tanto como yo quiera o simplificar tanto como yo lo desee. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que con lo que vayamos haciendo aquí a nivel de diseño como tal, digamos que eso va a ser
casi que un documento, pues casi una Biblia como tal, para que el desarrollador tome como base y que empiece a trabajar en ella. Entonces, digamos que ahí como tal se puede enredar un poquito la vida de pronto el desarrollador, si el diseño de pronto tiene muchas cosas que son complejas por hacer, ¿cierto? Pero pues digamos que siempre se van a tener ciertos elementos que van a ser importantes ahí. Pero siempre, muchachos, no solamente como limitarnos al hecho de voy a hacer pantallas, entonces los campos que van a aparecer allí en esa pantalla son justamente los campos que tiene mi tabla y no sé qué. Sí, claro, esos son elementos que hay que tener en cuenta, pero también tenemos que tener muy en cuenta de qué manera podemos llegar a esos insumos, ¿sí? Si yo tengo un aplicativo que, por ejemplo, tiene la lógica de lo que está colocando Lina, que es siempre entrar por el listado, que personalmente me siento identificado porque digamos que a lo largo de los años uno va viendo que son formas de hacer las cosas de pronto un poco más sencillas y que de pronto están sin ánimo de decir que otra forma esté mala, pero digamos que hay muchas empresas y muchas aplicaciones de otros fabricantes que tienden a hacer lo mismo, ¿sí? Casi que se va volviendo una regla que sale un listadito de lo que hay, un botón para agregar nuevos, un botón para modificar y no sé qué más cosas, ¿sí? Entonces, digamos que uno siempre que esté haciendo eso, siempre piense o parta de dos cosas. Lo primero es cómo voy a navegar allí. Y lo segundo es qué tan complicado se puede volver eso en términos de desarrollo, ¿sí? Esos dos elementos, tratar de balancearlos y tratar de obtener, digamos que, unas buenas métricas para poderlo hacer y para poder trabajar en ello. Entonces, Lina, muchas gracias por el ejercicio. Si quieres, porfa, no sé si de pronto puedes compartir, aunque sea la imagencita ahí por el WhatsApp, para que los compañeros, digamos, que tengamos ahí la pantallita, tanto la de inicial como la otra, y tratemos de mirar uno de los ejercicios de pronto a nivel de reportes, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que deberían ser esos reportes que tenemos allí? Entonces, no sé si de pronto, Lina, que tienes ahí el aplicativo, nos quieras ayudar con uno de esos. Y tratamos de hacer uno de esos reportes o tratamos de mirar a ver si de pronto con una pantalla de reportes bien hechas podemos tener varios requisitos funcionales, porque eso también puede ocurrir. Listo, profe. Ya las imágenes ya las mandé. Vale, Las muchas gracias. Y el enlace de la aplicación. Vale. Súper. Entonces copiemos esto. Ya copiaré. Hacemos uno nuevo. Profe, a mí me pasó algo particularmente con este ejercicio que estamos haciendo de crear las vistas. Sí, yo soy tecnóloga y entonces uno en la universidad aprende cosas, pero si ustedes de un momento a otro le dice la vida, haga algo, ¿cierto? Haga un proyecto como tal. Yo la verdad, y con un compañero no sabíamos por dónde empezar. Entonces con un compañero que sí se dedica a programar nos dijo, no, usted hagan esto, diseñen las vistas y eso. Yo particularmente dije, ¿para qué? ¿Cierto? No le veía por dónde ser. Yo pues, se decidí ya en el momento de hacerlo. Y ya después en la forma práctica que lo estamos haciendo, intentando montarlo en un framework y eso, ya vimos que sí necesitamos saber qué era lo que queríamos en cada vista. Entonces, claro. Es que de hecho, eso, digamos que eso es una visión que de pronto tenemos errada los ingenieros y que por lo menos yo en mis clases he tratado en lo poquito, mucho que he podido transmitir, siempre tratar de hacer que la labor del ingeniero esté por fuera de las herramientas. Eso lo hago primero. Y lo segundo, cuando se va a programar, no hay, digamos que no, yo creo que no hay ningún y no hay otro mejor compilador que las hojas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque digamos que si yo a ti en un examen te digo, listo, vamos a hacer una funcionalidad que se encargue de calcular el Fibonacci de un número, ¿sí? Entonces, listo, yo me siento y, profe, de una vez yo lo voy a hacer en NetBeans. Y empiezo a trabajar en NetBeans. Resulta que empieza a trabajar en NetBeans y se le olvidó colocar un punto y coma, se le olvidó colocar una mayúscula en algún lado, o bueno, cualquier error, el que se imaginen, de parte sintáctica, ¿sí? Y va a ser un error que como tú ejecutas y no te funciona o te entrega un resultado que no es, entonces, ¿qué pasa? La persona se va frustrando, la persona le coge pereza a la herramienta, la persona le coge pereza a la clase, le coge pereza a la temática de la programación y en muchas ocasiones es porque simple y sencillamente
la herramienta como tal, todavía le falta cierto nivel de dominio, pero digamos que eso es algo con lo que tenemos que lidiar los ingenieros, ¿sí? Nosotros primero trabajamos en ciertos lenguajes, pero probablemente el día de mañana toque trabajar en otro y toque aprender otra sintaxis, pero ¿qué es lo que está importante allí? Que tengamos esa lógica, ¿sí? Entonces digamos que eso aplica en todo lado, ¿sí? Ahora, en ingeniería de software más todavía. ¿Por qué? Porque ya no van a ser rutinas tan simples como hágase un Fibonacci o hágase una serie no sé qué o hágase esta otra cosa, sino que usted ya ahí lo que va a hacer son pantallas completas que se encargan de traer información, que probablemente Lina va a hacer una pantalla, Luisa va a hacer la otra, Alexander va a hacer la otra, pero todos están trabajando contra la misma base de datos, pero todos están trabajando contra tablas diferentes. Entonces, si yo de alguna forma no estandarizo cómo quiero que se vean las pantallas, Luisa me las va a hacer rosadas y Alexander me las va a hacer verdes y Lina me las va a hacer amarillas, y cuando yo llego y miro, ¿qué pasó? No hay ningún tipo de uniformidad. ¿Por qué? Porque de pronto pensaron que el software como tal lo iba a hacer un solo ingeniero. Entonces, ese ingeniero, digamos que él va a hacer las cosas bonitas, él tiene muy buen sentido del gusto para ciertas cosas, lo cual no siempre ocurre, porque digamos que hay ingenieros a los que no nos gusta tanto trabajar con esa parte de diseño. Entonces digamos que hay ingenieros que estamos de pronto más tirados a trabajar hacia la parte que está atrás y no hacia la parte que está hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener cosas que no sean uniformes. Entonces digamos que hay algo muy importante de esa cosa de esa reflexión que tú nos das, y es tratar de dejar de pensar que el mismo ingeniero va a estar en todas las fases de la ingeniería de software, ¿sí? Puede que el arquitecto sea el que salga en una fase, otro arquitecto sale en la otra y luego salen los desarrolladores en la otra. Entonces, ¿qué pasa? Uno no se va a entender ni siquiera con gente, simplemente se va a entender con una tarea y con ciertos documentos que te van a servir a ti de guía para algo. Entonces, ¿por qué? Hay que tratar de, digamos, que esos documentos que sean lo suficientemente explícitos y lo suficientemente claros para que todos hablen el mismo idioma. ¿Listo? Eso es bastante importante y es bueno que digamos que de alguna forma le encuentres algo de sentido, ¿sí? Porque digamos que lo más importante de eso es que tengas elementos, pero elementos que se te vuelvan pues, parte de tu vida práctica, de tu vida profesional. Listo. Lina, porfis, ¿me compartes nuevamente el Excel? El Excel donde están los últimos reportes. Eso, los del 16 al 20. Profe, yo digo una cosita en cuanto a lo que se está diciendo de tener las páginas, digamos, de tal módulo como un listado de lo último que se hizo o algo así. Yo uso un software de facturación, entonces a mí esa parte la tengo, entonces pues, me ha gustado mucho porque, digamos, yo voy a lo último que hizo, lo último que se está haciendo, y para mí eso es, pues no es como un reporte en sí, pero sirve también mucho para consultar. Esa misma lista es consulta de todo prácticamente. Sí, claro. O sea, ¿me estás hablando de qué? ¿Como una especie de repositorio de qué? Yo hago facturación, entonces es un X, una barra aquí que me dice por dónde entrar, y cuando yo entro a hacer un recibo de afiliación, un recibo de venta, cualquier cosa, me lista todos los recibos. Entonces, okay, para mí eso es algo que me sirve de consulta bastante, por eso me gusta esa parte. Sí. Pero estos reportes como tal tienen que ser algo más formal, más gráfico, ¿cierto? Pues digamos que no tanto lo gráfico, sino que sean pues funcionales, ¿sí? Entonces digamos que ahí, por ejemplo, tratemos de hacer uno y hagamos, qué sé yo, el 16. Sí, tratemos de hacer ese 16. ¿Sí? Entonces dice, reporte histórico de los partidos entre los equipos de interés. ¿Sí? Entonces digamos que cuando yo estoy hablando de ese posible requerimiento, ¿sí? Yo estoy hablando de ¿qué? De los últimos enfrentamientos que hay entre dos equipos X que me interesa como tal, ¿sí? Entonces, ahí va a ser un reporte de partidos, pero no va a ser un reporte de partidos, muéstrenme los últimos 20 partidos que se hayan jugado. No, él me va a mostrar una lista de partidos, pero que se han jugado justamente entre el equipo A y el equipo B, es decir, entre un equipo que yo seleccione y otro. Ahí no va a ser
ni ingréseme los del Pereira y me muestra todo. No, eso es otro requisito diferente, ¿sí? Porque mire que hay varios requisitos. Este como tal, simplemente, ¿qué estoy haciendo? Vamos a seleccionar un equipo y otro. Y los eventos importantes de ese partido. Entonces vamos a tratar de modelarlo de una forma bien chévere para que podamos tener harta información ahí, digamos que a la mano como tal, ¿sí? La mayor información que se pueda. Porque de pronto, cubriendo más información, de pronto podemos llegar incluso a fusionar varios reportes, porque por más que se saquen reportes, digamos que de muchas funcionalidades, es probable que en un reporte se puedan satisfacer 2 o 3 necesidades o 2 o 3 requisitos funcionales, entonces se integran y quedan todos comprimidos en un solo informe o en un solo reporte acá. Entonces, básicamente a mí, ¿qué me interesa esta vaina? Me interesa tener la cantidad de equipos, ¿sí? Equipo 1 y equipo 2, y yo podría definir en mi reporte, pero eso ya es a mi gusto y puede ser a mi consideración, yo podría tener un parámetro que diga, muéstreme los últimos 5 partidos, ¿sí? O podría tener un campo de texto abierto en el cual yo le diga, muéstreme los últimos 10 resultados de estos 2 equipos. Eso podría ser, entonces ya ustedes definen, cada quien define cómo lo quiere hacer. Dependiendo de lo que se defina aquí a nivel de diseño, pues van a implicar, digamos, que hacer ciertas modificaciones o ciertos elementos diferentes en un select, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo acá dijera, si vamos a hacer pues el ejemplo del select, toda esta cuestión, yo puedo hacer el select correspondiente, traer la información, y si estoy trabajando, por ejemplo, en un Oracle, yo puedo decirle que el row num sea menor a 5 o que sea igual a 5, y con eso me traigo los 5 partidos. Pero yo también podría pensar en que yo aquí tengo una caja en la que yo le puedo decir, muéstrame el 5, o muéstrame 6, o muéstrame 8, y yo voy a hacer que cuando vaya y haga esa consulta, digamos que tome ese valor y me lo manipule. Entonces, digamos que nos podemos enredar tanto como nosotros queramos. Si quiere, para este ejercicio, mostremos lo que por defecto tenemos una constante que es 5, y eso no lo vamos a modificar. ¿Listo? ¿Qué más necesito yo acá en este caso? Necesito un botón en el cual yo pueda decirle que consulte, que le haga la consulta como tal. Aquí debería haber como un título que diga los últimos 5 partidos de estos equipos, ¿o no? Si quieres lo podría poner. O últimos resultados. ¿Sí? O incluso ni siquiera podrías colocar eso, sino que podrías colocar dentro de las columnas de abajo, podrías colocar la fecha del partido, el estadio en el que se jugó, o si quieres colocar la fecha del partido, equipo local, equipo visitante y el marcador. Básicamente esos son los elementos como que me interesan. Ahora, yo podría también pensar, yo hago la consulta, ¿cierto? Y en la consulta, ¿qué va a traer? Va a traer diferentes partidos, ¿sí? Un partido que tiene un identificador no sé cuál, que se jugó en tal fecha, un partido que tiene tal identificador y se jugó en tal otra fecha, otro partido que tiene tal otra cosa, y yo al frente podría decirle, ver eventos del partido, o como yo en esa tabla, no sé si se acuerdan que ahorita iniciando la clase, en esa tabla de partido, le dije a Cristian que le colocara gol de visitante y gol de local. Entonces yo con eso yo podría decir, hago la consulta, me traigo los partidos, entonces digamos que me traigo, si es Pereira Cali, entonces se jugó en tal fecha, en tal estadio, Pereira tal marcador y Cali tal marcador. Y adicionalmente yo podría llegar y decir, ver eventos relevantes. ¿Por qué? Porque yo tengo toda la información ahí en pantalla, yo ya me traje el identificador, y yo con ese identificador yo podría ir a ver los eventos, y en esos eventos, ¿qué sería? Ir a ver como la lista del minuto a minuto de ese partido. Entonces, digamos que yo ahí con eso estoy como que hilando toda esa información para tratar de tenerlo, digamos que de la manera más completa, toda la información que yo requiera. Así en el inicio solamente me diga, muéstrame los marcadores de los últimos partidos,
yo también podría de una vez decirle ciertos eventos relevantes para también mostrarlos. No sé si me entendiste, Lina. Sí, señor. Pero entonces, ¿por dónde voy? Entonces, si quieres aquí debajito, tú tienes la pantalla así completa, ¿cierto? Tienes el botón consultar. Entonces, si quieres, en la parte debajo del consultar, que se vea como tipo tabla, ¿sí? Que se vea como tipo tabla en el cual aparezca una fecha, aparezca el estadio, local, visitante, o sea, que tenga como los enunciados, como las columnas, y debajo de esas columnas se va a informar la información. Vale. Pero esta no sé mucho cómo añadirle más o disminuirle. No, déjala así, déjala así. Pero puedes cambiar esos nombres o no. Por ejemplo, ese Sí. make. Sí, señor. Si quieres ponle fecha. Ahí colócale, No. qué sé yo, colócale equipo local. En el otro colócale equipo visitante. Y en la otra, no se pueden agregar columnas ahí, ¿cierto? No sé cómo. Pues de pronto Bueno, sí, pero no sé. No sé por entonces, aquí. si quieres, no, entonces, si quieres, déjalo así, tranquila. Y colócale ahí marcador, en esa última columna, marcador. Y si quieres, expande un poquito la tabla, pero en la parte al lado del marcador vas a escribir un linkcito o le vas a agregar una imagencita o algo así, en la que digamos que con eso vamos a ver más eventos, ¿sí? Pues sería como por fuera, ¿no? Por fuera de la tabla para que utilicemos ese elemento como tal. Acuérdense que esto es un mockup, esto como tal simplemente, digamos que es un acercamiento hacia lo que se busca, ¿sí? Pero ahí si quieres agrégale el que le pusimos ahora, el de la lupita con el más. Y con ese lo que vamos a ver es más eventos. Entonces yo ya con ese identificador, yo ya puedo ver más eventos. Y ese sería uno por cada fila. Bueno, con esa línea, pero... Profe, también quedaría bien que tuviera como mostrara como un gráfico, ¿no? Donde ganador o con más puntos que el otro. ¿Cómo así? No te entendí. Pues no No te sé si es entendí. práctico para el ejercicio. Por ejemplo, a veces que sale un gráfico de barras donde, digamos, muestre el que tiene más puntos en comparación al otro, ¿o no? Pues digamos que sí, eso podría ser, o sea, le podríamos agregar más cosas hacia alcance. Digamos que para este efecto académico lo podemos dejar así, pero uno podría tener ver gráfico o algo así. Pero digamos que ese gráfico en últimas me funcionaría, pero para sacar toda la información de la tabla. Ese gráfico no me serviría fila por fila, sino que me serviría de alguna forma como si en vez de ese consultar yo tuviera otro botón que dijera generar gráficos históricos o generar estadísticas o generar barras o algo así, ¿sí me entiendes? Sí, Pero sí. ya sería en la comparación de los dos partidos, más no línea por línea en cada partido que se ha jugado. Sí, sí. Bueno. ¿Listo? Miremos, porfa, miremos si de los otros requisitos podemos agregarle algo para que salga acá. De pronto podemos agregarle algo. Reporte histórico de partidos entre los equipos de interés, ahí ya salió, ¿cierto? Reporte de los últimos partidos del equipo a consultar, pues ese podría salir incluso con este mismo. Digamos que tú podrías hacer que tu funcionalidad diga
generar histórico, ¿sí o no? Si se agregan los dos equipos, entonces se va a traer la consulta de los resultados de los dos equipos. Pero si solamente se agrega el equipo 1, el cual va a ser siempre obligatorio, digamos que el campo 2 va a ser opcional. Si yo agrego solamente el equipo 1, entonces ¿yo qué hago? Me traigo los últimos marcadores de ese equipo, ¿sí? Pero si le pongo equipo 1 y equipo 2, la consulta a realizar va a ser los últimos enfrentamientos, ¿sí me entiendes? Eso podría pasar también. Entonces, digamos que con este mismo reporte de partidos, yo podría colocarle reporte de partidos históricos, ¿sí? Al nombre del menú, y yo podría decir que si tengo el equipo 1 lleno y el equipo 2 lleno, son los enfrentamientos directos. Y si tengo solamente el equipo 1 lleno, son los últimos partidos de ese equipo contra el rival que sea. Pero la información que se va a mostrar es la misma. Entonces, digamos que podría servir. ¿Sí entiende más o menos lo que se propone ahí? Sí, y si se tiene aquí otro botoncito al lado del equipo, como tal que diga histórico e histórico, y que lo muestren otro como puede ser aparte. Este carga y ahí el otro botón que cargue como un pantallazo. Es que digamos que lo que yo digo es tratar de no agregarle más botones, sino que simplemente, si las dos cajas están llenas, el consultar lo que va a hacer es, y eso yo lo puedo manejar desde código, si los dos campos están llenos, el consultar que va a hacer va a traer los cruces de esos dos equipos, ¿sí? Pero si el consultar, si solamente tiene el equipo 1, con el consultar yo solamente voy y hago los partidos de ese equipo como tal. Entonces con ese reporte yo estoy haciendo dos funcionalidades en un solo reporte y me está funcionando perfecto, sin necesidad de agregarle más botones. ¿Y por qué digo esto? Porque tú le puedes agregar más botones, pero digamos que vas a perder en funcionalidad, en usabilidad, perdón. Usabilidad siempre se refiere hacia la facilidad de uso. ¿Por qué? Porque si tú le estás agregando más botones, es muy probable que el usuario se pueda confundir. Es mucho más fácil que el usuario tenga un botón y que dependiendo de cómo ingrese la información, él pueda tener varios resultados a, digamos que poder llenar la pantalla con muchos valores, pero que luego no va a saber cómo disparar justamente el reporte que él necesita. ¿Me entiendes? Sí. Listo, entonces si quieren miremos a ver si otro reporte sale también con este. Entonces mira, ahí fácilmente yo en diseño, ¿yo qué hago? Hago el reporte, cuando llegue a ese requisito, ¡puf! Ahí está la pantalla de ese reporte, perfecto. Y luego yo en las notas puedo decir, el requisito funcional, si era el 16, el requisito funcional 17 se cubre con la funcionalidad expuesta en el requisito funcional número 16, solamente teniendo en cuenta que el campo se debe llenar solamente el campo correspondiente al equipo 1. Y con eso tú estás satisfaciendo el requisito y con eso le estás diciendo al desarrollador qué tiene que hacer. Es solo una pantalla, él no va a tener que hacer dos pantallas, pero dependiendo de lo que aparezca con los campos cargados o solamente con uno o con los dos, él ya sabe cómo va a hacer para bifurcar su código y para poder hacer una funcionalidad o la otra. Entonces digamos que ahí como tal se podría estar trabajando los dos casos, ¿sí? Si quieres miremos nuevamente el Excel. Entonces ahí ya cubrimos el 16 y el 17. El 18 dice reporte de los goleadores en un rango de fechas, ¿sí? ¿Yo qué podría sacar allí? Yo podría, como los eventos donde están los detalles, digamos que tiene un jugador, pero el partido a su vez tiene una temporada, yo podría mirar cómo hacer los goleadores en un rango de fecha, porque mira que en la tabla del partido yo los puedo tener filtrados por las fechas, es decir, partidos que ocurran entre tal fecha y tal fecha, y yo con eso ahí los tengo en esa tabla. Y luego puedo sacar dentro del detalle de partido, que ahí tengo la información, qué jugadores hicieron goles, o sea, qué jugadores tienen el evento que sea el código de gol como tal.
y yo con eso puedo sacar toda la información. O podría imaginarlo por cuáles son los goleadores de una temporada. Porque mira que en la tabla partido, a pesar de que tengo la fecha, también tengo la temporada. Entonces yo podría hacer el informe como lo quisiera. Ahí como está planteado es en un rango de fechas, es decir, yo podría tener los goleadores, así la temporada vaya de enero a diciembre, ¿sí? Yo podría tener los goleadores desde el junio en el que estoy parado hasta el junio anterior o hasta el junio siguiente. Entonces yo podría sacarlo así. Pero digamos que el reporte, como está generada las tablas, cualquiera de los dos me podría salir, ¿sí? No sé si sea relevante hacerlo o si consideran pues voy a realizar el ejercicio. Si quieren lo hacemos, porque sería prácticamente tener un rango de fechas y un botón de consultar. O sea, prácticamente sería lo mismo que acabamos de hacer, pero pues cambiando los enunciados. O sea, prácticamente replicándolo este informe, pero cambiando ciertos parámetros. Si quieres, hagámoslo y yo creo que con ese vamos terminando, ¿vale? Entonces, solamente sería copiarlo. Y ese va a ser un reporte de goleadores, ¿cierto? Lo vamos a hacer literal como está pactado el ejercicio, entonces lo vamos a hacer con una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces ahí ya no va a ser equipo 1 y equipo 2, sino fecha inicio y fecha fin. Ok. ¿Quieres borrar esa etiqueta? Ahí debe haber algo para seleccionar, pero pues como no lo hay. Sí, perfecto. No, pero dale que así está bien. Listo. Entonces digamos que ahí lo que vamos a tener es que cuando presionemos el consultar, es lo que va a sacar es los goleadores. Entonces ahí digamos que esos campos de fecha y todo eso, ahí cambiaría, entonces ahí sería nombre de jugador. Ah, ups, perdón. Luego ahí podríamos tener el equipo, podríamos tenerlo. Aunque podría ser de varios equipos, pero pues dejémoslo ahí como para tener la cosa. Coloquémosle cantidad de goles. Y yo creo que la otra tabla, la otra columna se podría borrar. Pues la otra columna no sería relevante. Pues por lo menos para tener ahí esa información. No hay ningún otro dato importante. Pues aquí en este momento no se me ocurre, pero pues... No, si quieres dejarlo así, tranqui, no pasa nada. Solamente que borrabas la columna y ya. Pues el rótulo. Y borro las lupas. Y las lupas sí, porque no vería de pronto qué información poder sacar ahí. A menos que de pronto con eso tú quisieras mostrar la trayectoria, pero eso se te va a volver una cosa más larga. Entonces digamos que ahí se sale del alcance, el requisito. Y ahí como tal estamos cubriendo ese requisito. Entonces ya quedaría así. Ahí ya quedaría así. ¿Cómo la vieron, chicos? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Lina, muchas gracias por tu colaboración. No, profe, hasta ahí perfecto. Pero entonces, mire que
O sea, la invitación, ¿cuál es? La invitación es que, digamos que tenemos unos requisitos, tenemos unas tablas para darle administración, pero digamos que no nos podemos quedar solamente centrados en el hecho de, imaginemos una pantalla, ¿sí? Una pantalla aislada, sola, completamente. No. Digamos que la intención siempre es tratar de ir un paso más allá, tratar de ver cómo se van a enlazar las cosas, tratar de ver cómo se va a poder acceder a cierta información, ¿sí? Tratar de ver cómo voy a poder visualizarla, cómo voy a poder mostrarla, cómo voy a poder manipularla. Lo que les decía, el diseño siempre está relacionado con el cómo, ¿sí? En el análisis a ti te entregan unos requisitos funcionales y con los requisitos funcionales, digamos que tú vas a trabajar, vas a hacer ciertas cosas, vas a definir qué necesita el cliente, vas a definir qué cosas es importante crear. Pero ya en este cómo como tal, digamos que yo ya voy a dar un pasito más y yo ya voy a definir cómo lo voy a mostrar y pues cómo lo voy a almacenar, ¿cierto? ¿Qué es importante? Digamos que aquí es muy importante hacer las pantallas, pero también es muy importante poder tener modelos entidad-relación o digamos que, yo digo modelo entidad-relación, pero también podrían ser bases de datos que fueran no relacionales. Pero siempre tratar de tener bases de datos que me soporten de alguna forma la información, porque digamos que sí, yo puedo pedir hacer ciertas cosas y las pantallas, sí, las pantallas cumplen porque visualmente se está mostrando lo que tiene que ser, pero si yo tengo de pronto debilidades en el modelo entidad-relación, relaciones que de pronto no existen, probablemente yo voy a quedar con, digamos que con el aplicativo como si fuera pues como convertido en islas como tal, y lo peor, en islas que no se comunican entre sí. Entonces yo luego ya no voy a poder hacer un reporte que me incluya información de otra tabla porque no generé las diferentes llaves foráneas que yo requiero para que la información me quede correctamente vinculada y correctamente relacionada. Entonces digamos que ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy presentes y tenemos que tenerlas muy claro para poder hacer este tipo de cosas, este tipo de situaciones. No sé qué preguntas tengan, qué dudas les surgieron, quedaron más o menos claros con lo que se hizo, con lo que hicimos con Lina, lo que mostramos con Cristian, lo que se ha hecho a lo largo de estas clases con ese ejercicio, es claro para todos. Es muy importante que quede claro, chicos, porque lo más probable es que en el primer parcial salga un ejercicio en el que haya que hacer esos elementos, o sea, lo que hemos visto a lo largo de estas clases. ¿Sí? Desde la parte de prototipado, que es cuando yo hablo de prototipado, estoy hablando de las vistas, o de las interfaces gráficas, o de las pantallas, o de cómo lo quieran reconocer, ¿sí? Y del modelo entidad-relación, que son las tablas como tal que me soportan el modelo, y muy probablemente también a nivel también de requisitos funcionales. Entonces, esos tres elementos, de pronto yo trato de darles muy buen, digamos que un buen espacio como tal y tratar de sacar buenos periodos invertidos pues en esto, porque son muy importantes de cara pues, a lo que se viene pues ya con el desarrollo de la asignatura. Entonces, me interesa mucho conocer sus percepciones, saber si les pareció claro, si tienen dudas, si es necesario que hagamos un reporte más, si están, digamos que si de pronto tienen algún tipo de confusión con lo que se hizo, si estaban muy perdidos, también eso es digamos que eso puede ser un comentario bueno también, porque digamos que aquí lo importante es tratar de equiparar. Yo siempre dije que no íbamos a andar a la velocidad del que más corra, sino que íbamos a tratar de encontrar un ritmo que fuera bueno para todo el grupo, para jalonar a los que de pronto estuvieran con un poco de debilidad, y digamos que subir a un buen ritmo para que los que están adelantados se vayan a aburrir. Entonces, quiero escuchar a algunos muchachos, están muy callados y me canso de hablar yo solo. No sé, solamente he escuchado a Cristian, a Lina y a Alexander y un poquitico a Luis ahora rato. ¿Qué me dicen? John Mauri, Fabián, Edier, Diego Fernando, Juan Camilo. Profe, no, mira que yo sí tenía como un poquito de dudas sobre lo que había que hacer para el día de hoy, ¿cierto? Pero ya con lo que mostraron los compañeros y sobre todo con lo que mostró la compañera que nos enseñó esa herramienta de Marvel App, me pareció muy bacano y pues la verdad me quedó mucho más claro pues como la idea y el concepto que usted nos quería transmitir de como el modelado y la presentación de las pantallas.
Entonces estaba como un poquito perdido, pero ya con eso ya me quedó como todo más claro. Sí, bueno, qué bueno, eso es lo importante. ¿Alguien más? Pues yo la verdad, yo estaba un poquito perdido al principio cuando usted nos dio la de hacer el taller, ¿sí? Pues yo en ese momento Sí. no sabía para dónde íbamos, pero ahorita cuando los compañeros y usted empezó a explicar, ya un poquito ya mejor entendí. Ok, ¿no? Y la importante, y es algo muy importante, chicos. O sea, yo de verdad creo que Luisa y Diego, no sé quién más me ha escrito, los que me escriben vía WhatsApp siempre tienen respuesta de mi parte. Y la verdad trato de darles la respuesta rápido porque pues yo sé, yo también fui estudiante, yo sé que hay ratos en los que uno saca el espacio y uno trata pues en la medida de lo posible de, si uno puede hacer algo para que la persona se desbloquee o para que la persona tenga algún tipo de información que necesita, trato de hacerlo pues de una manera ágil y de una manera rápida, ¿sí? Lina también me había escrito la otra vez, ella ve conmigo creo que 2 clases, entonces tratar de eso muchachos, o sea, no dejemos hasta que la cosa nos explote, ¿sí me entiendes? Si el trabajo es para el jueves, no dejemos hasta el jueves para ver con qué llegamos o para ver cómo se hace, o el profesor siempre realiza el trabajo, ¿no? Porque digamos que lo importante aquí es como que tratar de balancear las cargas, ¿sí? Tratar de que ustedes por su lado traten de trabajar, porque les recuerdo pues que claramente pues la modalidad de ustedes es una modalidad a distancia, digamos que es una modalidad en la que ustedes tienen que hacer también un esfuerzo de su parte, pero no dejar hasta la clase para, digamos que para satisfacer o para, digamos que encontrarle solución o respuesta a ciertas dudas. Y una vez si quedaron con dudas en la clase, yo soy, quizás me puedo volver cansón en la clase, pero yo cada cosa que explico, cada pedazo en el que yo considero que hay un pequeño cierre o que hay algún tipo de situación, yo siempre trato de preguntar y siempre trato de buscar el consenso de muchachos, es claro, y no es para escuchar los micrófonos ahí sin el silencio y la bolita de heno rodando pues por el viejo nada de eso, muchachos. Vamos que lo que yo busco como tal es que efectivamente, si en el momento se presentan dudas, en el momento puntual en el que estamos haciendo el ejercicio se presentan dudas, pues las podamos resolver de una vez. Y si no, y si de pronto vemos que la duda es, de pronto en la clase el profesor me explicó 3 veces y a uno así no entendió, créanme que si ustedes vuelven y me escriben, profe, no me quedó claro. Yo estoy seguro que yo saco el tiempo, les mando una nota de voz, sacamos un espacio, hacemos un meet privado para poder hablar de ese tema si de pronto o sea, es tan urgente pues la situación, pero lo importante chicos es o sea, que no se queden con vacíos, porque los vacíos son graves. Ustedes se quedan con un vacío hoy jueves y de pronto llega una tarea y la tarea es para el martes y se van el jueves, viernes, sábado, domingo vacíos y el martes a las 6 de la tarde me dice, no, profe, no pude hacer la tarea porque no entendí. Digamos que tuvieron mucho tiempo para poder consultar y para poder buscar esa situación, para poder buscar una aclaración o para poder hablarse con un amigo y mirar, mira, estoy perdido. Y eso es otra cosa, chicos. Yo no sé si ustedes, entre ustedes se conozcan, pero pues la intención siempre es que, que si de pronto hay personas que están entendiendo la cosa y de pronto hay otra persona que no me quedó tan claro, tratar de hablarse entre ustedes. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Ese grupo no es solamente para pasarles el link del grupo y para darles noticias adicionales, sino para que ustedes también puedan de alguna forma de que mira que no entendí tal parte, o para que, o por lo menos, si no lo quieren hablar, pues por ahí, para que por lo menos tengan identificados cuáles son los contactos de los estudiantes que están en clase de sus compañeros y se puedan hablar entre ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, tratar de vencer todas las timideces y todas esas cosas y tratar de hablar y de no dejar que nuestras dudas, pues digamos que nos vayan a bloquear o nos vayan a dejar con herramientas pues que no son aptas para poder hacer el trabajo. Listo. Bueno, chicos, pues yo creería que con esto de alguna forma cubrimos, digamos que ese aspecto como tal. ¿Ustedes consideran necesario hacer otro ejercicio que tenga, digamos que las mismas partes? O sea, un ejercicio en el que tengan que modelar una base de datos, que tengan que hacer un prototipo y que tengan que levantar unos requisitos funcionales, así sea un ejercicio más pequeño, para que ya queden completamente claros con ese tema, o creen que ya se dio la suficiente luz para...
Profe, pues por parte mía, no sé, profe, de quién más. Yo veo la clase con usted también mañana y pues estamos viendo algo similar, también con Similar, sí. requerimientos, con las tablas, y con cosas. Entonces, pues ahí también uno refuerza este tema. Sí, es verdad. Sí, digamos que hay ciertos elementos que quiero dar enfoque y que digamos que las dos clases arrancan de una manera muy similar, ¿sí? Sin embargo, muy probablemente en la clase de mañana, eh, pues en la clase de los viernes como tal, de pronto se vean un poco más de conceptos ya más orientados hacia la parte de desarrollo, ¿sí? Pues, Aquí ya nos yo vamos a centrar creería mucho más que en la parte de pues yo soy ingeniería. el único que veo esta clase con usted. Pues no sé si los otros compañeros quieran ver un ejemplo, pero yo sí lo quiero ver para ver si Sí. puedo reforzar otro poquito más. Claro, pero les recuerdo, o sea, lo que vamos a hacer, lo que haríamos sería tratar de plantear un ejercicio, pero con un alcance más pequeño, ¿sí? En el cual hagamos lo mismo. O sea, levantemos requerimientos, levantemos un modelo entidad-relación y levantemos unos prototipos. Pero digamos que como tal, más que podríamos empezar a realizarlo aquí, pero sería un trabajo para que cada uno se vaya a su casa, lo realice en su casa y me pregunte si tiene dudas vía WhatsApp para que lo traiga y para que lo compartamos en la clase próxima. Digamos que ese sería más o menos el enfoque que yo quisiera pues como tener con ese ejercicio, ¿sí? Más que hacerlo aquí, digamos que sería entregar el insumo como tal o el ejercicio como tal y que podamos hacer pues todas esas partes y que podamos terminarlo. No sé, si ustedes consideran necesario, lo hacemos, no hay ningún problema. Profe, yo pregunto sobre algo. Por ejemplo, a mí el Señora. ejercicio, la verdad, está un poquito perdida, pero ya me siento como más ubicada. Sí, claro. No sé bien cómo es la materia sí, pero me imagino que más adelante para los proyectos y los trabajos que nos va a poner a hacer, todos los tenemos que empezar desde este mismo punto. O sea que esta parte la vamos a reemplazar o para el final o para otro trabajo, ¿no? Es muy probable que sí, es muy probable que esos elementos que se están viendo aquí, más otros que vamos a agregar a lo largo de la asignatura, se tengan que hacer para la parte del trabajo final. Sí, eso es correcto. Sí, Este punto lo vamos a repasar sí o sí otra vez, pues pienso yo. sí, pues no sé si tanto como repasarlo, pero sí digamos que vamos a trabajarlo, porque pues aquí pues recordando, por lo menos la parte de los requisitos funcionales es parte del alcance de otra asignatura, ¿sí? La parte de la base de datos, digamos que podría tener parte de otra asignatura y también una parte de refuerzo de esta misma asignatura como tal, y la parte del prototipo, de lo que estamos haciendo con esas pantallas, digamos que eso sí es alcance propio de ingeniería de software 2. O sea, que digamos que dentro de lo que estamos haciendo, la parte de modelo entidad-relación y la parte como tal del prototipado, como tal, de lo que tú estabas haciendo, esos son ya elementos propios de ingeniería de software 2, de la parte de diseño de software. La parte de los requisitos funcionales es algo, pues digamos que con lo que ya de alguna forma contamos porque ya fue visto en asignaturas anteriores. Sin embargo, me gusta en esta asignatura pues como hacer énfasis en ello porque como sé que hay muchos estudiantes que vienen de homologaciones, hay algunos estudiantes que entran directamente a ver software 2 y no ven software 1. Entonces, yo no soy como muy consciente de cómo se hacen ese tipo de procesos de homologaciones, sin embargo, me gusta hacer este tipo de ejercicios para, digamos que de alguna forma, nivelar, ¿sí? Entonces, si hay alguien que de pronto apenas entró y va a ver esta materia, pero de pronto no vio la parte de requerimientos, que por lo menos tenga algo pues ahí como por encima, como para que tenga herramientas para poder de alguna forma definir el alcance de lo que se va a hacer, ¿sí? Uh, y no, y fresca que, digamos que a lo largo de la asignatura vamos a hacer ejercicio al respecto. En el parcial, como les digo, muy seguramente vamos a tener un ejercicio muy similar a lo que se hizo con esto del partido de fútbol. Ya hacia la parte del final, pues nuevamente vamos a seguir trabajando temas de eso y pues obviamente le vamos a agregar nuevos insumos que vamos a ver en clases próximas. Entonces, eh, digamos que va a ser un ejercicio como iterativo, ¿sí? Vamos a ir agregando elementos, pero nunca nos vamos a olvidar de los elementos iniciales. Bueno, entonces, venga, yo miro que yo creo que yo por acá tengo otro ejercicio. Espérame un segundo, yo ubico por acá si tengo otro ejercicio.
Vamos a realizar un ejercicio relacionado con, pues digamos que un poquito asociado a lo que estábamos hablando en la clase anterior, que no sé si recuerdan que hablamos de los principios de encapsulamiento, de los principios de abstracción y de los principios de modularidad, ¿sí? Y que dentro de lo que estábamos hablando, estábamos tocando un ejercicio relacionado con, digamos que con la diferente manera, dependiendo de, haciendo pues énfasis en la abstracción, la manera en la que podríamos validar o que podríamos visualizar un objeto u otro. Y colocamos un ejemplo justamente de un carro. El carro como era visto en un taller y cómo era visto en una institución de tránsito. Entonces, digamos que me interesa que tratemos de modelar un ejercicio en el cual se requiera construir un software, ¿sí? Que me permita validar, digamos que las atenciones que yo realizo en el taller, las cuales pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, si quieren yo lo escribo y se los comparto, pero mientras tanto yo les voy contando. Entonces se requiere realizar un aplicativo. Ojo, yo siempre coloco se requiere realizar un aplicativo, pero no quiere decir que vamos a hacer un aplicativo. Se requiere, yo al final siempre digo, después de dicho lo anterior, realizar tales cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? Se requiere realizar un aplicativo que me permita controlar las visitas, las atenciones mejor, las atenciones a los automóviles que ingresan al taller, mi tallercito. Teniendo en cuenta que los tipos de atenciones pueden ser preventivas, correctivas o garantías. Es importante contar con una hoja de vida del vehículo. O que yo ahí solamente estoy hablando de un vehículo automóvil, ¿sí? Yo no estoy hablando de motos ni nada de eso. Se requiere realizar un aplicativo que me permita controlar las atenciones a los automóviles que ingresan al taller mi tallercito, teniendo en cuenta que los tipos de atenciones pueden ser preventivas, correctivas o garantías. Es importante contar con una hoja de vida del vehículo, la fecha en que se realiza la atención, quién la realiza, ya les voy a compartir el enunciado. Está súper cortico, ¿sí? No le voy a dar más alcance para que lo hagamos de una manera corta. Voy a compartírselos por acá por el chat. Se requiere realizar un aplicativo que me permita controlar las atenciones a los automóviles que ingresan al taller, mi tallercito, teniendo en cuenta que los tipos de atenciones pueden ser preventivas, correctivas o garantías. Es importante contar con una hoja de vida del vehículo, quién realiza ahí quedó mal, quién realiza la atención, fecha de ingreso y salida del taller. Mire que está súper corto. Ahí identifico unas 4, 5, 6 tablas, no sé, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la intención aquí, muchachos?
tomar este documento o esta declaración de ámbito que se presenta aquí. Entonces los invito a que realicemos el proceso, digamos que en teoría, como debería hacerse. Primero, definir funcionalmente qué debería cubrir mi aplicativo. Entonces, que necesito un módulo que me permita, no sé, darle gestión a la hoja de vida, agregarle elementos a la hoja de vida, podría ser algo. O que necesito un módulo que me permita construir o darle gestión a los tipos de atenciones, que pueden ser preventivas, correctivas o garantías, que eso podría ser otra tabla, ¿sí? Que tengo que sacar un módulo para poder saber quiénes son los mecánicos que me atienden las atenciones, ¿sí? O que yo necesito una tabla para poder garantizar los automóviles, o que incluso yo quiero hacer una tabla de marcas para poder saber cuáles son las marcas de los equipos de los carros que entran, ¿sí? Entonces yo con eso, digamos que yo con esta declaración, ¿yo qué hago? Empiezo a mirar qué elementos necesitan gestión, qué elementos necesitan que yo les haga ese tipo de trabajo como tal, ¿sí? Y yo ya con esos elementos empiezo a definir unos requisitos funcionales. Cuando yo defino unos requisitos funcionales, yo tengo que validar que queden cubiertos, digamos que toda la información que yo requiero. Cuando yo tenga esa información, ¿qué se pide? Entonces se pide realizar requisitos funcionales. Modelo de entidad relación y las pantallas. Cuando yo hablo de pantallas, estoy hablando de prototipos no funcionales. Es decir, las interfaces visuales o las interfaces gráficas. Eso es lo que se busca. Porfa, si tienen dudas con respecto al ejercicio que estamos colocando, me dicen. Si no se les aparece la duda en este pedacito de clase que nos queda, por favor me escriben en el WhatsApp. Creo que ya muchos son testigos que les contesto rápido. No sé, lean el ejercicio, miren qué dudas les sale de primerazo y me van contando. ¿Cuál es la intención? Este tipo de lo que se está pidiendo aquí, traerlo para la próxima clase. Es mejor que lo traigamos de una vez en un documento como sea, como un Word o algo así, o un Google Doc, para poder compartirlo, digamos que con el resto de la clase, ¿sí? En el que vamos a tener, en ese documento vamos a tener los requisitos funcionales, el modelo entidad-relación y las pantallas, ¿sí? En términos de modelo entidad-relación y pantallas, las podemos definir en un Excel, las podemos definir en la herramienta que nos acaba de compartir Lina, bueno, donde queramos. Lo importante que es traer un documento que tenga toda esa información. No sé si es claro lo que se está pidiendo, muchachos. Si hay dudas en este momento. No, por el momento no. Está bien. ¿Todo claro entonces? Lina, Luisa, Cristian, Juan Camilo, Edier, Fabián, John Mauri, Sí, profe. Diego. Sí, profe, es como Sí, profe, recuperando de la clase pasada y, o sea, todo desde el principio como hemos venido trabajando en ese solo ejercicio. ¿Cierto? Es correcto, con este ejercicio y hacer lo que se está pidiendo allí, que es prácticamente los mismos entregables, pero con un alcance mucho más pequeño, ¿sí? Bueno, profe. Listo, chicos. Sí, señor. Listo. Sí, considero que si nos surgen dudas en el camino del ejercicio, pues le estaremos preguntando. Total. Me escriben por el WhatsApp, me mandan la duda. Si de pronto necesitan una foto o algo, pues la meten ahí en el WhatsApp. Si hay alguna cosa, pues le toman foto de lo que estén trabajando y me cuentan. Y si necesitan algo de mi parte, créanme que siempre va a estar ahí pues disponible para colaborarles. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Vale, chicos. Chicos, por hoy vamos a dejar la clase de ese tamaño. Listo. Entonces, nada, muchas gracias ahí por la atención, por la colaboración, especialmente pues a Lina y a Cristian. Y nada, nos vemos entonces el próximo martes. Hay mucho juicio con este ejercicio, la verdad. Puede sonar cansón o lo que sea, pero digamos que son ejercicios o son elementos que se están pidiendo para poder, digamos que ustedes tengan ahí muy claro cuando estén trabajando desde la parte de ingeniería de software y ya con los prototipos funcionales que ya hace parte de ingeniería de software 2, tratar de que todo quede muy claro, listo, y que todo quede muy claro y que digamos que
lo veamos todo desde una perspectiva de ingenieros de software, no solamente desde la perspectiva del desarrollador, sino desde ingenieros de software, una visión un poquito más amplia de lo que se está buscando, del alcance de lo mismo, del alcance de lo que tenemos que hacer. Pues por hoy, chicos, dejamos así. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, entonces. Ahí quedan con trabajito para que se acuerden de mí el fin de semana. Listo. Que estén muy bien. Profe. Listo, chao, gracias.